A lo largo de la historia, existen símbolos que trascienden el tiempo, imágenes que aparecen una y otra vez en diferentes contextos, culturas y momentos, como si ocultaran un significado que nunca fue completamente revelado. Uno de esos símbolos es el ojo de Horus. A primera vista, puede parecer simplemente un diseño antiguo, una figura asociada con el antiguo Egipto, presente en templos, tumbas y amuletos. Pero cuanto más se observa, más preguntas surgen. ¿Por qué este símbolo era tan importante? ¿Por qué fue repetido durante siglos con una precisión casi obsesiva? Y, sobre todo, ¿por qué sigue despertando tanta curiosidad incluso hoy? Para los egipcios, el ojo de Horus no era solo un dibujo. Era una representación cargada de significado, un símbolo que estaba profundamente conectado con su visión del mundo, con su forma de entender la vida, la muerte y todo lo que existía entre ambos. Pero para comprender realmente su importancia, primero hay que entender el contexto en el que surgió. En el antiguo Egipto, los símbolos no eran decorativos, eran funcionales. Cada línea, cada forma, cada proporción tenía un propósito. No se creaban al azar. Eran parte de un sistema de comunicación mucho más complejo, una forma de transmitir ideas que iban más allá de las palabras. Y dentro de ese sistema, el ojo de Horus ocupaba un lugar central. Su origen está ligado a uno de los relatos más conocidos de la mitología egipcia, la historia de Horus y Sés. Según esta tradición, Horus, hijo de Osiris, se enfrentó a Sés en una batalla que representaba mucho más que un simple conflicto entre dos entidades. Era la lucha entre el orden y el caos, entre la estabilidad y la destrucción. Durante ese enfrentamiento, Horus perdió su ojo. Pero lo más interesante no es la pérdida, sino lo que ocurrió después. El ojo fue restaurado. No simplemente recuperado, sino reconstruido, pieza por pieza, en un proceso que simbolizaba algo mucho más profundo que una simple curación física. Representaba la restauración del equilibrio, la victoria del orden sobre el caos, la idea de que incluso después de la destrucción, algo puede ser reconstruido. Y es aquí donde el símbolo comienza a adquirir una dimensión completamente diferente. Porque el ojo de Horus no representa solo la visión, representa la totalidad, la integridad, la capacidad de recuperar lo que se ha perdido. Pero lo más intrigante es que esta historia, aunque presentada como un mito, podría estar ocultando algo más. Algo que no es evidente a simple vista. Porque cuando analizamos el símbolo con más detalle, encontramos que no es una forma arbitraria. Cada parte del ojo parece tener una estructura definida, una lógica interna que va más allá de lo estético. Durante siglos, investigadores han señalado que las diferentes secciones del ojo de Horus podrían estar relacionadas con fracciones matemáticas, cada una representando una parte de un todo. Esto ha llevado a una interpretación fascinante, que el símbolo no solo tenía un significado espiritual, sino también un componente matemático. Y si esto es cierto, entonces estamos ante algo mucho más complejo de lo que parece. Un símbolo que combina mitología, matemática y posiblemente conocimiento práctico en una sola imagen. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué? ¿Por qué codificar ese conocimiento dentro de un símbolo? ¿Por qué no expresarlo de forma directa? La respuesta podría estar en la forma en que los egipcios entendían el conocimiento. No todo estaba destinado a ser accesible para todos. Existía la idea de que ciertos conocimientos debían ser protegidos, reservados para aquellos que estuvieran preparados para comprenderlos. Y aquí es donde aparece el concepto de las escuelas de misterio. Lugares donde, según algunas teorías, se transmitía conocimiento de forma selectiva, utilizando símbolos como herramientas de enseñanza. En este contexto, el ojo de Horus podría haber funcionado como una especie de clave, un elemento que contenía información que solo podía ser interpretada por quienes sabían cómo hacerlo. Pero esto nos lleva a una posibilidad aún más inquietante. ¿Y si el símbolo no era solo una representación del mundo, sino una forma de describir algo específico? Algo que los egipcios habían observado o comprendido.
Porque hay un detalle que ha llamado la atención de muchos investigadores modernos. Cuando se compara la forma del ojo de Horus con ciertas estructuras del cerebro humano, especialmente con áreas relacionadas con la percepción y la conciencia, las similitudes son sorprendentes. Líneas que parecen coincidir, proporciones que recuerdan a partes específicas del cerebro. Esto ha llevado a una teoría controvertida, que el símbolo podría estar relacionado con el conocimiento del funcionamiento interno del cuerpo humano, algo que, en teoría, los egipcios no deberían haber conocido con ese nivel de detalle. ¿Es esto una coincidencia? ¿Una interpretación moderna aplicada a un símbolo antiguo? ¿O podría haber algo más? La historia oficial nos dice que el conocimiento anatómico avanzado es relativamente reciente, pero el ojo de Horus plantea preguntas que no son fáciles de responder. Porque si realmente existe una relación entre el símbolo y el cerebro, entonces estamos ante una posibilidad que cambia completamente nuestra percepción del pasado. Significaría que los egipcios no solo estaban representando ideas abstractas, sino que también estaban codificando observaciones reales dentro de sus símbolos. Pero incluso si dejamos de lado estas teorías, hay algo que no puede ser ignorado. El impacto del símbolo a lo largo del tiempo. El ojo de Horus no desapareció con la caída del antiguo Egipto. Continuó apareciendo en diferentes formas, en diferentes culturas, reinterpretado, adaptado, pero siempre presente. Esto sugiere que su significado trascendía su contexto original. Que había algo en el que resonaba más allá de una sola civilización. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. Porque no estamos hablando de un símbolo cualquiera. Estamos hablando de algo que ha sobrevivido miles de años, que ha sido preservado, reutilizado y reinterpretado una y otra vez. Y eso solo ocurre cuando algo tiene un valor que va más allá de lo superficial. Pero cuanto más intentamos entenderlo, más evidente se vuelve que no tenemos todas las respuestas. Y tal vez ese sea el punto. Tal vez el ojo de Horus nunca fue diseñado para ser completamente comprendido de forma inmediata. Tal vez fue creado como un desafío, como una invitación a observar, a cuestionar, a buscar más allá de lo evidente. Porque en el antiguo Egipto, el conocimiento no se entregaba de forma directa. Se insinuaba. Se ocultaba dentro de símbolos, dentro de historias, dentro de estructuras que requerían tiempo y atención para ser descifradas. Y eso nos deja con una última pregunta, una que es imposible ignorar. Si el ojo de Horus esconde algo más de lo que vemos, ¿qué exactamente estamos pasando por alto? Para entender por qué el ojo de Horus fue considerado tan poderoso, es necesario regresar al origen de su historia, a un relato que, más allá de ser una simple narración mitológica, parece contener capas de significado que han sido interpretadas de diferentes maneras a lo largo del tiempo. La historia comienza con Osiris, una figura central en la cosmovisión egipcia, asociado con la vida, la muerte y la regeneración. Su reinado representaba el orden, la estabilidad, la armonía. Pero ese orden fue interrumpido por Ses, una entidad que encarnaba el caos, la violencia y la destrucción. Este conflicto no era solo entre dos figuras, era la representación de una lucha universal, una tensión constante entre fuerzas opuestas que, según los egipcios, definían la realidad misma. Cuando Ses derrota a Osiris, no solo elimina a un gobernante, rompe el equilibrio. Y es en ese momento cuando aparece Horus, el hijo de Osiris, cuya existencia está marcada desde el inicio por la necesidad de restaurar lo que fue perdido. La historia de Horus no es simplemente una venganza, es un proceso de reconstrucción. Un intento de devolver el orden a un mundo que ha sido alterado. Pero este proceso no es inmediato ni sencillo. La confrontación entre Horus y Ses se extiende, se repite, adopta diferentes formas. No es una batalla única, es una serie de enfrentamientos que reflejan la complejidad de esa lucha entre orden y caos. Y es en uno de esos enfrentamientos donde ocurre el evento que da origen al símbolo que hoy conocemos como el ojo de Horus. Durante la batalla, Horus pierde su ojo. Pero esta pérdida no es solo física. Dentro del simbolismo egipcio,
perder un ojo implica perder la percepción, la capacidad de ver, de comprender, de interactuar con el mundo de manera completa. Es una ruptura en la totalidad del ser. Y esto es clave para entender lo que viene después. Porque el ojo no queda perdido para siempre. Es restaurado. Pero no de forma simple. No se trata de una recuperación automática. Según las versiones más difundidas del mito, el ojo es reconstruido pieza por pieza en un proceso que implica intervención, conocimiento y, sobre todo, intención. Esta restauración convierte al ojo en algo más que un órgano recuperado. Lo transforma en un símbolo de curación, de integridad, de restauración del equilibrio. Y aquí es donde el mito comienza a conectarse con la práctica. Porque esta idea de reconstruir lo que se ha perdido no se limita a la historia de Horus. Se convierte en un principio aplicado en la vida cotidiana, especialmente en la medicina. El ojo de Horus pasa a representar la capacidad de sanar, de recuperar la totalidad, de devolver al cuerpo su equilibrio original. Y esto explica por qué fue utilizado en contextos relacionados con la salud. No era solo un símbolo protector, era una representación activa del proceso de curación. Pero lo más interesante es que este simbolismo no se quedaba en el nivel abstracto. Se integraba en prácticas concretas. Los amuletos con la forma del ojo de Horus no eran simples objetos decorativos. Eran utilizados como herramientas dentro de tratamientos, como elementos que acompañaban al paciente en su proceso de recuperación. Se creía que el poder del símbolo podía influir directamente en el resultado. Y esto refuerza una idea que ya hemos visto antes: en el antiguo Egipto, la línea entre lo simbólico y lo práctico era prácticamente inexistente. Lo que representaba algo también podía actuar sobre ese algo. Pero hay otro detalle en el mito que merece atención. El hecho de que el ojo no es simplemente devuelto, sino reconstruido. Esto implica que algo ha cambiado. Que el ojo restaurado no es exactamente el mismo que el original. Y esto abre la puerta a una interpretación aún más profunda. Porque si el ojo representa la percepción, la conciencia, entonces su reconstrucción podría simbolizar una transformación. No solo recuperar lo que se perdió, sino volver con una nueva forma de ver, una nueva comprensión. Y esto encaja con la idea de iniciación, de aprendizaje, de evolución del conocimiento. En este sentido, la historia de Horus podría estar describiendo un proceso interno, una transformación que va más allá de lo físico. Pero incluso si dejamos de lado estas interpretaciones más profundas, hay algo que no se puede ignorar. El hecho de que este símbolo fue adoptado de manera masiva, repetido, utilizado en diferentes contextos durante siglos. Esto no ocurre por casualidad. Para que un símbolo tenga ese nivel de presencia, debe cumplir una función importante dentro de la sociedad. Y en el caso del ojo de Horus, esa función parece estar relacionada con la protección y la curación. Pero la protección no se limitaba al cuerpo. También se extendía al alma, al viaje después de la muerte. Los egipcios creían que la existencia no terminaba con la muerte, sino que continuaba en otra forma. Y en ese proceso, el ojo de Horus también jugaba un papel. Era colocado en tumbas, en objetos funerarios, como una forma de asegurar que el difunto estuviera protegido en su transición. Esto muestra que el símbolo no estaba limitado a un solo aspecto de la vida, sino que abarcaba múltiples dimensiones. Era, en cierto sentido, un elemento universal dentro de su sistema de creencias. Pero cuanto más analizamos este símbolo, más evidente se vuelve que no puede ser reducido a una sola interpretación. Es demasiado complejo, demasiado multifacético. Funciona en el nivel mitológico, en el nivel práctico, en el nivel simbólico. Y esta multiplicidad es lo que lo hace tan difícil de entender desde una perspectiva moderna. Porque estamos acostumbrados a separar las cosas, a clasificar, a definir. Pero el ojo de Horus no encaja fácilmente en esas categorías. Es, al mismo tiempo, un mito, un símbolo, una herramienta, una idea. Y tal vez esa sea precisamente la razón por la que ha perdurado tanto tiempo.
porque no está limitado a una sola función. Puede adaptarse, reinterpretarse, integrarse en diferentes contextos sin perder su esencia. Pero incluso con todo esto, hay una pregunta que sigue sin respuesta. Si el ojo de Horus representa la curación, la protección, la restauración, ¿por qué su forma es tan específica? ¿Por qué no es simplemente un círculo, una figura básica, algo más simple? ¿Por qué tiene esa estructura tan particular, esas líneas, esas proporciones que parecen seguir una lógica que no es inmediatamente evidente? Y es aquí donde el misterio se vuelve aún más profundo. Porque cuando comenzamos a analizar la forma del símbolo con más detalle, descubrimos que podría haber algo más oculto en su diseño. Algo que no tiene que ver únicamente con la mitología, sino con una forma de conocimiento que, hasta hace poco, no se consideraba posible en esa época. Y esa posibilidad nos lleva directamente a una de las teorías más intrigantes sobre el ojo de Horus. Una teoría que conecta este símbolo con algo completamente inesperado, el cerebro humano. A medida que el símbolo del ojo de Horus fue estudiado con mayor detalle en tiempos modernos, surgió una observación que cambiaría por completo la forma en que muchas personas lo interpretaban. No se trataba ya solo de un símbolo mitológico o espiritual, sino de algo que parecía tener una conexión inesperada con la anatomía humana. Cuando algunos investigadores comenzaron a comparar la forma del ojo de Horus con ciertas estructuras internas del cerebro, especialmente con una sección vista de perfil, encontraron similitudes que resultaban difíciles de ignorar. Líneas que coincidían, proporciones que parecían alinearse, formas que recordaban sorprendentemente a partes específicas del sistema nervioso. Entre estas comparaciones, una de las más mencionadas es la relación entre el ojo de Horus y la glándula pineal, una pequeña estructura ubicada en el centro del cerebro que, en muchas tradiciones, ha sido asociada con la percepción, la conciencia e incluso con experiencias que van más allá de los sentidos físicos. Esta coincidencia ha generado una pregunta que sigue siendo motivo de debate: ¿es simplemente una interpretación moderna proyectada sobre un símbolo antiguo, o podría haber una base real detrás de esta conexión? Para responder a esto, primero hay que considerar lo que sabemos sobre el conocimiento anatómico en el antiguo Egipto. A diferencia de otras civilizaciones, los egipcios tenían una relación particular con el cuerpo humano debido a sus prácticas funerarias. La momificación implicaba un proceso detallado de manipulación del cuerpo, lo que sugiere que tenían cierto nivel de conocimiento sobre su estructura interna. Sin embargo, según la visión tradicional, este conocimiento no era lo suficientemente avanzado como para identificar con precisión estructuras como la glándula pineal o comprender su función. Y aquí es donde surge la duda. Porque si aceptamos que no tenían ese conocimiento, entonces las similitudes entre el ojo de Horus y el cerebro serían una coincidencia. Pero si consideramos la posibilidad de que si existiera algún tipo de observación más avanzada, aunque no fuera comprendida en términos modernos, entonces el símbolo podría estar reflejando algo más profundo. Algo que no fue registrado de forma directa, pero que quedó codificado en su arte y en sus representaciones. Esta idea nos lleva a un terreno incierto, donde la línea entre la evidencia y la interpretación se vuelve difusa. Porque no hay pruebas concluyentes que confirmen que los egipcios diseñaron el ojo de Horus basándose en el cerebro humano. Pero tampoco hay una explicación clara que descarte completamente la posibilidad. Y es precisamente esta ambigüedad lo que mantiene viva la discusión. Pero más allá de si la relación es intencional o no, lo que resulta verdaderamente interesante es el hecho de que el símbolo puede ser interpretado de esa manera. Que una figura creada hace miles de años pueda ser comparada con estructuras que hoy asociamos con la conciencia y la percepción sugiere que, al menos en términos simbólicos, los egipcios tenían una comprensión compleja de estos conceptos. Porque el ojo de Horus no representa solo la visión física. Representa la capacidad de percibir, de entender, de conectar con algo más allá de lo evidente. Y esto coincide con la idea de que el cerebro, y en particular ciertas áreas, están relacionadas con procesos que van más allá de los sentidos básicos. Pero la conexión no termina ahí.
Algunos análisis han ido más allá de la forma general y han intentado asociar cada parte del ojo de Horus con funciones específicas. Según estas interpretaciones, las diferentes secciones del símbolo podrían corresponder a sentidos como el olfato, la vista, el oído, el gusto y el tacto, cada uno representado por una fracción que, al sumarse, se acercan a la unidad. Esto ha llevado a la idea de que el símbolo podría ser una representación de la percepción completa, una especie de mapa simbólico de cómo el ser humano experimenta el mundo. Y aunque esta interpretación no es aceptada universalmente, añade otra capa de complejidad al símbolo. Porque ya no estamos hablando solo de un mito o de una figura religiosa, sino de una posible representación del conocimiento humano sobre sí mismo. Pero incluso si aceptamos que estas interpretaciones son modernas, hay algo que no cambia. El hecho de que el ojo de Horus fue utilizado como un símbolo de protección y curación. Y esto es importante, porque sugiere que, independientemente de su origen, el símbolo estaba asociado con la idea de restaurar el equilibrio, de mantener la integridad del cuerpo y de la mente. Y si lo pensamos desde esta perspectiva, la conexión con el cerebro, aunque no fuera intencional, resulta coherente. Porque el cerebro es el centro de control del cuerpo, el lugar donde se procesan las percepciones, donde se toman decisiones, donde se genera la experiencia de la realidad. Y un símbolo que representa la totalidad, la percepción y la restauración del equilibrio podría, de alguna manera, estar relacionado con esa función. Pero todo esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. Si los egipcios realmente tenían algún tipo de conocimiento avanzado sobre el cuerpo humano, ¿de dónde provenía? ¿Era el resultado de observación, de experimentación, de acumulación de conocimiento a lo largo del tiempo? ¿O podría haber sido transmitido de alguna otra manera, a través de tradiciones que hoy no comprendemos completamente? Estas preguntas nos llevan a un terreno especulativo, pero no por eso menos interesante. Porque la historia está llena de ejemplos donde el conocimiento se pierde, se transforma o se oculta. Y es posible que parte de lo que sabían los egipcios no haya llegado hasta nosotros de forma directa. Pero incluso si dejamos de lado estas posibilidades, hay algo que sigue siendo evidente. El ojo de Horus no es un símbolo simple. Es una figura que ha generado preguntas durante siglos, que ha sido interpretada de múltiples maneras, que sigue despertando curiosidad incluso en la actualidad. Y eso no ocurre con cualquier símbolo. Ocurre cuando hay algo en el que resuena, que invita a ser explorado, que no se agota en una sola explicación. Y es precisamente esa cualidad lo que lo hace tan poderoso. Porque no importa cuántas veces lo analicemos, siempre parece haber algo más por descubrir. Algo que no es evidente a primera vista, pero que está ahí, esperando a ser interpretado. Y esto nos lleva a la siguiente etapa de esta historia. Porque si el ojo de Horus puede ser visto como un símbolo de conocimiento, como una representación de algo que va más allá de lo visible, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién tenía acceso a ese conocimiento? ¿Era algo que estaba disponible para todos, o estaba reservado para unos pocos? Y es aquí donde entramos en el territorio de las escuelas de misterio, un concepto que, aunque no siempre está claramente documentado, aparece una y otra vez en diferentes interpretaciones del antiguo Egipto. Un lugar donde el conocimiento no se enseñaba de forma abierta, sino que se transmitía de manera selectiva, a través de símbolos, rituales y experiencias que iban más allá de la enseñanza convencional. Y si esto es cierto, entonces el ojo de Horus podría haber sido mucho más que un símbolo visible. Podría haber sido una clave. Una pieza dentro de un sistema diseñado no solo para ser visto, sino para ser comprendido por quienes sabían cómo hacerlo. Si el ojo de Horus era más que un símbolo visible, si realmente funcionaba como una clave dentro de un sistema de conocimiento más amplio, entonces la siguiente pregunta se vuelve inevitable: ¿dónde se aprendía a interpretarlo? Porque comprender un símbolo tan complejo no es algo que ocurra de manera casual. Requiere contexto, requiere guía, requiere un proceso. Y es precisamente aquí donde aparece una de las ideas más intrigantes asociadas al antiguo Egipto, la existencia de las llamadas escuelas de misterio.
Aunque no existen registros directos que describan estas instituciones de forma clara y detallada como lo haríamos hoy, múltiples referencias históricas y reinterpretaciones modernas sugieren que ciertos conocimientos no estaban disponibles para todos, sino que eran transmitidos de manera selectiva, reservados para quienes atravesaban un proceso de preparación específico. En este contexto, el conocimiento no era simplemente información que se compartía, era algo que se experimentaba, que se interiorizaba, que se revelaba gradualmente a medida que el individuo avanzaba en su comprensión. Esto cambia completamente la forma en que debemos interpretar símbolos como el ojo de Horus. Porque si formaban parte de un sistema de enseñanza más profundo, entonces su función no era solo representar una idea, sino servir como una herramienta dentro de un proceso de transformación personal. Las escuelas de misterio, según estas interpretaciones, no eran lugares donde se enseñaban datos, sino espacios donde se guiaba a las personas a ver la realidad de una manera diferente. A través de rituales, símbolos y experiencias cuidadosamente diseñadas, los iniciados eran llevados a cuestionar su percepción, a explorar niveles más profundos de comprensión, a conectar con aspectos de la existencia que no eran evidentes a simple vista. Y en ese proceso, los símbolos jugaban un papel fundamental. No como respuestas, sino como puertas. Elementos que, al ser contemplados desde diferentes perspectivas, revelaban nuevas capas de significado. El ojo de Horus, en este contexto, podría haber sido uno de esos elementos. Un símbolo que no se entendía completamente en el momento en que se veía por primera vez, pero que iba adquiriendo sentido a medida que el individuo avanzaba en su proceso de aprendizaje. Esto explicaría por qué su diseño es tan específico, por qué contiene tantos detalles que parecen tener una lógica interna. Porque no estaba destinado a ser interpretado de una sola manera, sino a ser explorado, cuestionado, reinterpretado. Pero esto también plantea otra cuestión importante. Si este conocimiento era selectivo, si no estaba disponible para todos, entonces ¿quién tenía acceso a él? ¿Qué tipo de personas podían entrar en estas escuelas? Aunque no haya una respuesta definitiva, es probable que este tipo de conocimiento estuviera limitado a ciertos grupos dentro de la sociedad, posiblemente sacerdotes, escribas o individuos que ocupaban posiciones específicas. Esto no significa necesariamente que existiera una intención de ocultar la verdad, sino que el conocimiento era visto como algo que requería preparación. No todos estaban listos para comprenderlo, no todos tenían el contexto necesario para interpretarlo correctamente. Y esto nos lleva a una idea que puede resultar incómoda desde una perspectiva moderna, pero que era común en muchas culturas antiguas, la idea de que el conocimiento tiene niveles. Que no todo se entiende de la misma manera por todas las personas, que la comprensión depende de la experiencia, del contexto, del proceso personal. Y en ese sentido, las escuelas de misterio no eran exclusivas por elitismo, sino por estructura. Funcionaban como un sistema donde el aprendizaje era progresivo, donde cada etapa preparaba al individuo para la siguiente. Pero más allá de cómo funcionaban estas posibles escuelas, hay algo que no puede ser ignorado. El hecho de que el antiguo Egipto dejó una enorme cantidad de símbolos, de estructuras, de representaciones que parecen estar conectadas entre sí. No son elementos aislados. Forman parte de un sistema coherente, de una forma de ver el mundo que, aunque diferente a la nuestra, tiene una lógica interna. Y dentro de ese sistema, el ojo de Horus parece ocupar un lugar especial. No solo por su significado, sino por su persistencia, por la forma en que aparece una y otra vez en diferentes contextos. Esto sugiere que su importancia iba más allá de lo superficial. Que era un símbolo central, una pieza clave dentro de una estructura más amplia. Pero a pesar de todo lo que hemos explorado, hay algo que sigue siendo imposible de afirmar con certeza. No podemos saber exactamente qué sabían los egipcios, no podemos reconstruir completamente su forma de pensar, no podemos acceder directamente a la intención original detrás de cada símbolo. Todo lo que tenemos son fragmentos, interpretaciones, reconstrucciones basadas en lo que ha sobrevivido al paso del tiempo.
Y eso significa que siempre habrá un margen de incertidumbre. Pero tal vez esa incertidumbre no sea un problema. Tal vez sea parte del valor de estos símbolos. Porque nos obligan a pensar, a cuestionar, a no aceptar una sola respuesta como definitiva. Nos recuerdan que el conocimiento no es estático, que evoluciona, que cambia con el tiempo. Y esto nos lleva a la última reflexión de este recorrido. Porque después de analizar el mito, la forma, las posibles conexiones con el cuerpo humano y la idea de un conocimiento oculto, queda una pregunta que sigue abierta. Una pregunta que conecta el pasado con el presente de una manera directa. ¿Y si el ojo de Horus no es solo un vestigio de una civilización antigua, sino también un recordatorio? Un recordatorio de que siempre hay más de lo que vemos, de que la realidad puede tener múltiples capas, de que el conocimiento no siempre se presenta de forma directa. Y si eso es cierto, entonces la verdadera cuestión no es solo qué significa el símbolo, sino que estamos dispuestos a ver en él. Porque al final, la interpretación no depende únicamente del símbolo, sino de quien lo observa. Y tal vez, después de miles de años, el ojo de Horus sigue cumpliendo su función original. No la de dar respuestas, sino la de generar preguntas. Si quieres más contenido como este, suscríbete.